Estimados hermanos, amigos, paz de Cristo, es un gozo grande para mí saludarles una vez más de aquí, de este lugar, hacia todos ustedes donde se encuentren. Gracias a Dios que nos pueden mirar y pueden también gozarse con nosotros que estamos en este momento grabando esta transmisión tan importante que encontramos en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 4. Y en este momento estaré leyendo esa porción bíblica, la cual dice de la manera siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también mire por los demás, por los otros. Es a saber, su prójimo, claro. Verso 5 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de nosotros que estamos en la tierra y debajo de la tierra. El verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La enseñanza de hoy es muy importante. Como todas, no habrá una que tenga escasez de valor. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, hablando a los filipenses, y de una manera especial les recuerda que cada persona, cada cristiano, no debe solamente buscar el beneficio propio que le esté generando ganancias o cualquier otro tipo de beneficio. Debe de también aprender a compartir con los demás, porque así es Dios. Siendo Él la luz, nos dice: así alumbre vuestra luz. La comparte con nosotros. Por lo consiguiente, vemos que hace a los hermanos filipenses un llamado de atención para que ellos también aprendan a compartir cualquier cosa, no mirando cada uno a lo suyo propio, les dice, les advierte, les aclara, sino cada cual, cada uno, también debe ver por los semejantes. Dirá alguien: ya tengo la bendición del cielo, tengo dicha, gozo, paz, inteligencia, sabiduría, mucha salud.
bienes económicos. Debemos de pensar en que alguien no tiene alimentos, y de esa manera tener el deseo de compartir con el que padece necesidad de cualquier naturaleza. Y para ello, para lograr ese plan que he mencionado anticipadamente, debe haber en nosotros, ¿qué cosa? Lo dice el verso 5. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir más grande del Señor Jesús? El amor por la humanidad. Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice la manera tal, o sea, el amor es excesivo. El amor debe de ser, ya que tú estás en el camino de Dios, estimado hermano, amigo, pensar en que alguien no está. Y de esa manera, tener también ese sentir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sentir primordial que hubo en Dios. Ahora el apóstol Pablo le advierte a aquella iglesia, pero no tan solamente se queda esa advertencia ahí, sino a ti, estimado amigo, hermano, que ya estás en el camino de Dios, comparte de lo que Dios te ha dado para alguien que está necesitando también lo mismo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo, como una cosa que aferrarse. ¿Qué interpretamos por esa realidad que está mencionando Pablo? Si Dios hubiera dicho, yo soy Dios, no me falta nada, tengo la palabra ya escrita, dada, les estoy anunciando verbalmente también el consejo, pues, el que quiera lo acepte y el que no, no, como es lo natural. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Pero de nuestra parte, mucho depende que alguien más se salve. Porque tenemos que insistir. Tenemos que hablarle a la gente del plan de salvación a manera un tanto de necedad o de terquedad, de insistencia, de perseverancia, todo eso que tiene que ver con convencer a alguien para que busque de Dios también. Hablamos en su momento de que Dios es completamente soberano, no obliga a nadie. Le dice el hombre, aquí pongo delante de tus ojos el bien, también está el mal. A ti te toca escoger, de lo cual él mismo se inclina. ¿Por qué? Porque le dice al hombre, escoge pues el bien para que vivas. Si alguien no escoge, bueno, son decisiones equivocadas que muchas veces el ser humano cae en esas determinaciones tomadas sin pensarlo adecuadamente, pero
es un error en el que ha caído. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros analicemos, pensemos muy detenidamente para lograr el éxito que estamos anhelando tener. He aquí pues la insistencia de decir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si alguien no tiene ese sentir, no va a buscar a alguien más. No va a buscar a alguien más para que también él tenga la bendición que tú disfrutas ahora, la que yo disfruto ahora. La insistencia de grabar de su servidor va por ese sentido. Si no tuviera amor por la humanidad, créalo, que no hiciera el sacrificio para lograr este plan. Obviamente no lo hago yo solo. Insisto a alguien que colabore, que me ayude para, unidos, llegar ante ustedes con un mensaje completamente vivo, un mensaje nutrido de esperanza, un mensaje completamente de compasión para la gente que no tiene a Cristo como su Salvador personal todavía. Dice, deje el hombre su camino, porque hay caminos que son equivocados, caminos malos, caminos que no tienen provecho. Ahí pues, que la insistencia de su servidor al tener tantos mensajes grabados es porque anhelo que la gente que nos mira por diferentes lugares del continente americano, del continente, nómbrese cualquiera de ellos, de los 5 que existen, aquellas personas que tienen la dicha de hablar nuestro idioma, con ellos existe el compromiso directo, hacer nuestra parte para que ellos también disfruten de lo que nosotros ahora tenemos. Un Cristo de poder, el cual nos dice, el que cree no es condenado, mas el que no creyó ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, lo cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios si hubiera dicho, yo soy Dios, a mí no me falta nada. El que para que se vaya al infierno, y el que no, que cada quien decida, escoja, justamente es lo correcto. Pero de nuestra parte corresponde insistir. Dice la palabra de Dios, fórzalos a entrar por la puerta. Insiste. No te avergüences, no te desanimes. Háblales a tiempo, fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. Tú háblales, tú diles, insiste. Será pues premiada aquella persona que logre vencer cualquier cosa. Dios, Cristo Jesús, se humilló a sí mismo. Dice el verso 7, se despojó a sí mismo. Y tomó forma humana, forma de siervo. San Juan dice, aquel verbo
¿Por qué menciona verbo? Porque verbo es una palabra. Y esa palabra tomó cuerpo humano, nació, dice Juan mismo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, esas a saber los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Con la existencia de nuestra parte, esperamos que Dios nazca en el corazón de alguien. Tenga el deseo también de cambiar, porque Dios ofrece vivir una vida eterna. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque la persona, una vez que ya aceptó a Cristo, deja de existir en este planeta, en este mundo, pero no está muerto. El Señor dijo, aunque esté muerto, vivirá. En los registros de los que nacen, de los vivos, estás tú y yo, y no aparecerá en un registro de muertes. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. Y porque Él vive, también nosotros viviremos una vida eterna en la mansión celestial que Él tiene preparada para ti, para mí, para todo aquel que se adhiera a nosotros en la manera de creer. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La persona que ha pecado es ahora una persona que equivale o está en el grupo de aquellos que deben de morir, porque el mismo apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Sería el momento en el cual todos los hombres que merecen la pena de muerte van a una cárcel, están detenidos y está un desfile uno tras otro para morir en la pena de muerte. Pero he aquí la importancia de que esa persona va a dejar de existir, pero si cree en Cristo, con Él sí va a vivir eternamente y para siempre. Estando el Maestro en la cruz, uno de aquellos hombres malos se burlaba del Señor, si es de Dios, ¿por qué no te bajas? La gente decía eso mismo. A muchos salvó y Él no se puede ayudar solo. En cambio, alguien ahí se arrepintió en esos últimos minutos de vida que le quedaban. Voltea hacia el Maestro y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí pues la importancia de que el hombre se tiene que humillar también para poder lograr la salvación. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que, dice, verso 10, el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los seres que vivimos aquí en la tierra, y los que viven debajo de la tierra. Usted debe saber que el globo terrestre está redondo. Lo componen 5 continentes. Mientras aquí es de día, abajo de la tierra es de noche. Cuando es noche, en algunos continentes aquí es de día. Los que estén debajo de la tierra, a eso se refiere. El verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, hermanos, ahí pues la importancia de creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el bautismo hay perdón de pecados. Si alguien quiere bautizar a un pequeñito recién nacido, está equivocado. No hay pecados. Un niño recién nacido, un niño de 3, 4, 5 años, todavía no se inclina por andar tomando vino, licor, de cualquier clase de bebidas embriagantes. Ese niño no ha cometido pecados. Por lo tanto, no hay necesidad de que se bautice a un niño porque es limpio y es puro. Señor Jesús, ilustrando ese ejemplo, tomó un niño en sus brazos y le dijo a los demás, el que no se haga como este niño no puede entrar al reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A que el hombre debe de arrepentirse, pedir perdón a Dios. Como el niño es limpio y puro, un hombre adulto, al arrepentirse, vuelve a ser limpio y puro, porque Dios le va a perdonar las ofensas, le va a perdonar los pecados y también calificará para estar con Dios en su presencia divina cuando Él venga a levantar su iglesia. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para qué? Para el que está en Cristo Jesús. Aquellos que no andan satisfaciendo sus deseos humanos, lo cual el apóstol Pablo lo considera una persona pecaminosa, una persona que ha fallado, una persona que tiene deuda, la cual tiene que pagar. Dice, la paga del pecado es muerte. Aquel que se le perdonaron los pecados ya no tiene pecados. No califica la muerte pues en él. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo Jesús. Y sus pecados son borrados, son perdonados. Y ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso vino, padeció, nació, sufrió mucho los desprecios de la humanidad que obviamente lo desecharon, se burlaban, se reían de él, lo golpeaban, otros se animaban a escupirle el rostro. Eso es una humillación para un ser tan grande como es Dios, como es Cristo Jesús. Cuando la persona no lo acepta como su Salvador, lo está abandonando, se está retirando de lo que equivale a ser la salvación. Por lo tanto, estimado amigo que nos escuchas, te ruego
te suplico en el amor de Dios que cambies, que des vuelta, que te entregues a Cristo, que te humilles. Algunas personas se van a burlar de ti y te van a decir aleluya, pero es todo lo que pueden hacer. Se van a reír de ti y eso es que te humillaron. Acepta la humillación. El Señor Jesús aceptó siendo el Todopoderoso. Aceptó la humillación. Por eso la enseñanza nos dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Con este pensamiento estaré dando terminación a la enseñanza de hoy, rogando al Todopoderoso que alguna de estas palabras de las que he emitido, de las que he hablado, haya tocado tu corazón, tu vida, y hayas podido hacer una decisión hermosa, buena, una decisión correcta. Así es que sea Dios bendiciéndonos a todos de una manera especial. Que la gracia de nuestro gran Dios sea para cada uno de ustedes y te entregues a Cristo. Dios los bendiga a todos. Son mis mejores deseos. Su hermano Leiva se despide de ustedes de una manera cariñosa y humilde también. Dios esté con ustedes y los bendiga de una manera especial.